Dime. Con respecto a la clase pasada, ¿usted la va a subir al módulo también? Sí, creo que ya está. Estima, creo que ya está. Entonces, bueno, todos ya pudieron solucionar lo del aula de Moodle. No, señor. Bueno, entonces, aquí en el Moodle, en la última pestaña que dice clases, ahí está la clase del video de la vez pasada. ¿Sí? Y la idea es que en esa pestaña voy a irle subiendo todos los videos de todas las sesiones que estemos grabando aquí entre nosotros. Los que no han podido entrar al Moodle, ¿ya tienen el correo o qué les han dicho? No, mira, todavía no está. ¿O no les han dicho nada ya en la dirección? Eh, Profe, la verdad, yo he enviado el correo como en 3 oportunidades y creo que hay un problema porque siempre me responden con códigos y contraseñas para un correo diferente al mío. Y la verdad, comunicarme por teléfono está como tan difícil. Sin embargo, pues ya estoy insistiendo con el correo. Ok. Bueno, si alguien más ha tenido ya como problemas con eso, entonces, por favor, en la ventana del chat me dejan su correo y yo envío el correo a ver si logro que los incluyan un poco más rápido, a ver si logramos que todos tengan el correo y el acceso al Moodle. Entonces, regálenme un segundo, vamos a comenzar entonces con la clase de longitud de desarrollo. Es básicamente lo que habíamos visto en los videos, así a pura, como un repaso rápido, es cómo podíamos garantizar el mecanismo de adherencia entre las barras de acero reforzado y el concreto estructural. Entonces, bueno, vimos que la idea era que el concreto y el acero se deformaran y ambos tuvieran una compatibilidad de deformaciones que no permita el deslizamiento en sus interfaces. Entonces, para eso vimos varios mecanismos de adherencia, unos físico-químicos y otros mecánicos, y nos encargamos de decir que solo vamos a considerar los mecanismos mecánicos para la transferencia de fuerzas en las secciones de concreto reforzado. Vimos un poco de lo que era la, el aporte que tenía el concreto y las barras corrugadas para la longitud de desarrollo. Vimos un esquemita de los esfuerzos de adherencia que nos generaban esa longitud de desarrollo y encontramos una expresión para calcular la longitud de desarrollo con base a unas propiedades del concreto, unas propiedades del acero y unas propiedades de la barra de refuerzo y el diámetro de la barra, que era esta expresión de acá. Esa era como la expresión general de longitud de desarrollo. Ahora, hay distintos tipos de longitudes de desarrollo. La primera que vimos fue la que pone la norma de longitud de desarrollo en tracción de barras rectas. Entonces la norma tenía esta expresión que tenía unos factores que dependían del concreto adyacente, unos que dependían del diámetro del elemento, de la barra, perdón, de los recubrimientos. Y en base a eso uno podía calcular una longitud de desarrollo de una barrita. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es calcular longitud de desarrollo de distintos tipos de barras. Voy a ver si logramos acceder aquí a esto. Entonces vamos a ver un poquito el título C12. Entonces el título C12 comienza aquí con las condiciones para una longitud de desarrollo, que no debe ser menor a 300, y tiene unas fórmulas reducidas y una fórmula extendida de la longitud de desarrollo. Esta fórmula es la fórmula completa. ¿Listo? Y estas de acá arriba son las fórmulas extendidas. Bueno, entonces vamos a enfocarnos directamente en
las 4 fórmulas reducidas de la longitud de desarrollo. Entonces vamos a decir que tenemos, digamos, una barrita con un diámetro de 5/8 de pulgada. Entonces esto va a ser longitud de desarrollo en tracción. Nuestra barrita va a estar rodeada de un concreto. Vamos a dejarlo de 28 megapascales. Y es un concreto normal. El acero va a ser un acero de alta resistencia. Entonces va a ser de 420 megapascales. Listo. A ver, ¿qué más condiciones teníamos para eso? Nuestra viguita va a ser una viga. Y vamos a suponer que son 3 barritas. Esta base van a ser 45 centímetros. Y va a tener un recubrimiento externo a la barra, o sea, a esta distancia. Entonces, ese recubrimiento, vamos a suponer que es una viga. Vimos unos recubrimientos aquí en la presentación por norma. No estoy mal, estaban por acá. Estos son. Ah, todavía no hemos visto los recubrimientos. Ah, no, perdón. Esta es la tablita de los recubrimientos. Entonces, supongamos un recubrimiento externo de las barras de 0. De 5 centímetros. 5 centímetros. Listo. Entonces, vamos a calcular la longitud de desarrollo a tracción de esa barra. Entonces, vamos a ver, ¿qué número de barra es? Una barra número 5. Mirando en esta tabla de la parte izquierda, estas dos primeras columnas corresponden a las barras menores a la número 6. Entonces, la longitud de desarrollo o puede ser esta expresión de arriba o esta de acá abajo. Listo. Entonces, vamos a determinar si vamos a usar la expresión de arriba o la expresión de abajo. Entonces, para el uso de la expresión de arriba, tenemos que cumplir los requisitos de espaciamiento y recubrimiento que salen en la parte izquierda. Entonces, ¿qué es lo que dicen esas condiciones de espaciamiento? Entonces dice, primero, el espaciamiento libre entre barras no debe ser menor que el diámetro de la barra, es decir, esta distancia tiene que ser mayor al diámetro de la barra. Segundo, hay que tener estribos transversales, entonces esto vienen unos estribos aquí que todavía no vamos a ver. Vamos a suponer que esa condición la estamos cumpliendo. Y el recubrimiento libre a los extremos, es decir, acá y acá, debe ser mayor al diámetro de la barra. Entonces, el diámetro de la barra es una barra de 5/8. Entonces van a ser 5/8 de pulgada por 25.4 milímetros. El diámetro serían 16 milímetros, 15.9 milímetros. ¿Listo? Esta distancia entre barras la podemos calcular. ¿Cómo? 45 centímetros menos 2 veces el recubrimiento, ¿cierto? El recubrimiento menos 3 veces el diámetro de la barra. ¿Sí?
todo esto dividido entre dos espacios que tenemos. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Entonces sería 45 menos 2 por 5 centímetros de recubrimiento menos 3 por 1.59 centímetros del diámetro de la barra. Dividido entre 2 nos va a dar 15.11 centímetros de espaciamiento, que es mucho mayor que el diámetro de la barra. Entonces, esta primera condición se cumple. ¿Listo? Entonces, la norma que dice, o cumple esas dos condiciones de los separación entre barras, recubrimiento y estribos, o garantiza que el espaciamiento libre es mayor a 2 diámetros de la barra y el recubrimiento menor a 2D. Entonces, la segunda condición es que el espaciamiento debe ser mayor o igual a 2 veces el diámetro de la barra. 2 veces el diámetro de la barra son 3.1, 3.2 centímetros. Entonces 15 es mucho mayor que 3.2 centímetros, cumple. Y por el otro lado, que el recubrimiento es mayor al diámetro de la barra, son 5 centímetros, es mayor a 1.5. Entonces mi ecuación va a corresponder a la siguiente que sale acá. Fy, si sub t, si sub e, sobre 2.1 lambda raíz de f', todo esto multiplicado por el diámetro de la barra. ¿Listo? ¿Todos hasta ahí claros en lo que estoy haciendo? Estoy verificando cuál de estas tablas voy a usar. Entonces, ¿qué desconozco? Si sub t y si sub e. Entonces, vamos a evaluarlos. Si sub t. Recordemos que este factor es lo que nos identifica es la cantidad de concreto fresco debajo de la barra al momento de fundir. Entonces voy a pasar aquí a mi presentación a donde evaluamos esos factores. Aquí está. Entonces, si sub t es básicamente esta distancia de la barra a su parte inferior. ¿Cuánto concreto hay? Si hay mayor, perdón, si es mayor a 30 centímetros, usamos 1.3 como factor si sub t. Si es menor a 30 centímetros, usamos 1. Nuestra barrita nunca va a tener aquí menos de 30 centímetros. Pues menor a 30 centímetros, ¿cierto? Entonces, como eso es menor a 30 centímetros, mi factor si sub t debe ser 1.0. El segundo sería si sub e. Entonces, ¿qué dice? Si sub e es un factor que depende del recubrimiento epóxico de la barra. Entonces, cuando tenemos una estructura que puede estar en un ambiente muy corrosivo, entonces esto va a presentar aquí unas grietas pequeñitas. No queremos que la humedad ingrese por estas grietas, ¿cierto? Y en dado caso de que ingrese, le podríamos aplicar un epóxico recubriendo la barra que va a generar una protección adicional a la corrosión. En este caso no, la barra no tiene epóxico. Entonces, si no tiene epóxico, el factor si sub e es 1.0. ¿Ya? Ahora me dice la norma, recuerden que hay una condición. Si sub t por si sub e debe ser menor o igual a 1.7. En este caso, esta multiplicación me da 1, que es menor a 1.7, entonces cumple. Y listo. El factor lambda, Profe, qué pena. dime. Inge, lo que pasa es que no sé si estoy interpretando mal la gráfica, pero o sea, yo veo que toma es la barra de arriba para el si sub t Sí, pero es que aquí no tengo y refuerzos pues no, arriba. no tendríamos la altura, Sí, no cumpliría. No tengo o sea, las digamos, barras arriba, entonces no puedo aplicarlo con respecto a este punto de acá arriba, porque solo tengo barritas abajo. ok, vale, ¿Eh? gracias. Ok, listo. Y el último es el factorcito lambda. Entonces, lambda, recuerden que depende si el concreto es liviano,
o normal. Entonces, como mi concreto es normal, su factor lambda es 1.0. Entonces, mi longitud de desarrollo, ¿cuánto va a ser? 420 megapascales multiplicado por psi sub t, psi sub e, que vale 1. Dividido entre 2.1 veces lambda por la raíz del F'C. Mi concreto es un concreto de 28 megapascales. Entonces, la raíz de 28. Todo esto multiplicado por el diámetro de la barra. Entonces, la barra tiene 15.9 milímetros de diámetro. ¿Listo? Si evaluamos esta expresión, vamos a obtener 2.1 por la raíz de 28. 600 milímetros. Esto es la longitud de desarrollo que necesita una barra de 5 octavos para un concreto de 28 megapascales con un FY de 420. Listo. Entonces, si viene su barrita, esta es su barra, tengo que adicionarle aquí longitud de desarrollo al lado y lado. Voy a adicionar un pedazo de barra y aquí adiciono otro. ¿Qué? Tiene que medir longitud de desarrollo. Esa es la fórmula, la forma de emplear la fórmula directa de la NSR10. ¿Listo? No, dije, es que no sé si cometí algún error, no me da igual, no me da los 15.9 milímetros. No sé si otra persona tenga otro No, no, valor. no. Da 600. Sí, esto es 420 por si sub, t, si sub e, 2.1 lambda raíz de F'C por el diámetro de la barra. ¿Sí? Entonces, cuando yo lo opero me da 600. Entonces, por favor, verifiquen 600.9 me da. Sí, da 600.9. Ok, listo. Esa es la forma de emplear la fórmula de la longitud de desarrollo a tracción. Entonces, ¿qué otra opción tenemos? Las tablas del libro del profesor Jorge Segura. Entonces voy a entrar por aquí. Este. Voy a entrar a analizar el libro de estructuras de concreto del profe Segura. Él tiene por acá en el capítulo 4 una serie de tablas para longitudes de desarrollo acá. Entonces, el primer combo de tablas tiene que ser las tablas de longitud de desarrollo en tracción, que es esta de acá, perdón, longitud de gancho, acá. Longitud de desarrollo para barras corrugadas en tracción. Voy a verificar que efectivamente la longitud que me dio está correcta. Entonces, ¿cómo funcionan estas tablas? Cada una de estas tablas está desarrollada para distintas calidades de concreto. Si se fijan aquí en la primera fila salen concretos de 14, 17, 21, 24, 28, 31, 35, 38 y 42 megapascales. ¿Listo? Entonces nuestro concreto es de 28. Ya identifiqué que voy a utilizar esta columna. ¿Qué más tiene en cuenta esta tabla? La calidad del acero. Entonces, digamos, esta tabla es para aceros de 420, esta tabla es para aceros de 240 y así van cambiando todas las tablas. ¿Qué más necesito tener en cuenta? Los factores psi sub t y psi sub e. En este caso ambos valen 1, ¿sí? Que es lo que yo calculé. Entonces, puedo emplear esta tabla. ¿Cómo hago? Bajo por la columna de la calidad del concreto, que son 28, y llego hasta donde sale el número de la barra correspondiente. En este caso me da 600 milímetros, que es lo que calculé mediante la fórmula de la norma. ¿Sí? Entonces están estas tablitas. Este nos dio, afortunadamente nos dio, pero pueda que otros no nos estén dando. Entonces, por ejemplo, ¿qué más podemos hacer aquí en estas tablas?
No entiendo por qué estas dos. A ver qué otra tablita hay por aquí abajo. Listo. Entonces, digamos, estas tablas de aquí, esta tabla de aquí a la izquierda, las 4.7, aquí abajito tiene unas notas. Dice, separación libre entre barras, mayor o igual al diámetro de la barra, estribos a lo largo de longitud de desarrollo, cumpliendo el mínimo requerido, o mayor o igual a 2 diámetros. ¿Qué es esto? Las condiciones que tenía la norma en la parte izquierda de la tabla. Entonces, aquí tenemos unas condiciones que, entonces él dice, esas tablas se aplican cuando estas condiciones son válidas, ¿sí? Cuando las condiciones son válidas, entonces usamos estas dos tablas de la izquierda. ¿Qué sucede? Puede que esas condiciones no se cumplan. Entonces aquí dice otros casos, ¿sí? Que corresponde entonces a esta parte de acá abajo, otros casos. ¿Qué es lo que cambia entre estos dos factores? El factor de 1.4 por el de 2.1. Entonces, para esa misma barrita, suponiendo que no se cumple, ¿sí? Suponiendo que los factores de recubrimiento no se cumplen, entonces la longitud de desarrollo sería 420 por 1 por 15.9 dividido entre 1.4, que es el factor que cambia, por 1 por la raíz de 28. ¿Sí? En este caso, me está dando 901 milímetros. ¿Sí? Entonces, si yo llego aquí al libro, en la tabla, y busco para concreto de 28 la número 5, me da 900. Bueno, en este caso contamos con suerte porque ambos factores nos dieron bien la longitud de desarrollo. Puede que hay unos que no dan, no me acuerdo exactamente cuáles, pero les aconsejo que los verifiquen. ¿Listo? Esta fórmula es programable en Excel, súper sencillo, es una programación de una formulita lineal, entonces para que ahorren tiempo verificando sus tablitas. Bueno, aquí digamos en la tabla 4.9, entonces él dice, bueno, esas de ellas son para los casos simplificados, pero aquí tiene la ecuación del caso general, ¿sí? Que es la misma que sale en la norma, que es la ecuación larga. Entonces ustedes pueden usar o estas tablas para la ecuación del caso general o las anteriores para el caso simplificado. ¿Listo? ¿Tienen alguna preguntita de esa parte de los casos simplificados? Perdón. ¿De cómo calcular esta longitud de desarrollo para un caso simplificado? No, señor. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la longitud de desarrollo, atracción. Y eso fue lo que vimos ahí en la primera parte de los videos. Luego de eso vimos lo que es la longitud de desarrollo cuando tenemos barras a compresión. Entonces, cuando ustedes tienen barras a compresión, la longitud de desarrollo se calcula como el máximo de esta primera fórmula, 0.24 FY sobre lambda FC, diámetro de la barra, o esta segunda de acá, 0.43 FY por el diámetro de la barra. ¿Listo? Entonces vamos a ver nuestra barrita, la misma barrita que teníamos a compresión. Bueno, entonces nos dice, la longitud de desarrollo a compresión va a ser 0.024 FY sobre lambda raíz de F'C por el diámetro de la barra o 0.043 FY diámetro de la barra. ¿Cuánto nos dan estas dos expresiones? Entonces la primera sería 0.024 por 420, que es la calidad de la 0, por lambda que vale 1 por la raíz de 28. Y todo esto por 15.9, que es el diámetro de mi barra. Y en el segundo caso, 0.043 por 420 por 15.9. ¿Cuánto nos dan estos dos factores? Entonces, el primero
me está dando... Pero tengo aquí algo mal. Profe, es 0.24, no 0,024. Ok, sí, eso es lo que estaba mirando, que estaba muy chiquito. Entonces, voy a... Listo, entonces 0.24, perdón. Entonces, para el primer caso me está dando 302 milímetros. ¿Listo? Y el segundo me están dando 287. Entonces, la norma dice el máximo de esas dos ecuaciones. Entonces, mi longitud de desarrollo a compresión van a ser 300 milímetros para una barra de diámetro 5 octavos. ¿Sí? Eso es todo lo que hay que hacer cuando tenemos una barra de compresión. ¿Qué cosas extrañas salía? Que la longitud de compresión mínima, la longitud de desarrollo debe ser 200 milímetros. Aquí tengo 300, entonces dejo 300 milímetros. Bueno, igualmente en el libro del profe Segura hay unas tablitas referenciadas a la longitud de desarrollo a compresión. Entonces, en las tablitas, por aquí más adelante, 18, 20, aquí. La tabla 4.21 del texto del profe Segura. Un segundito. 4.21. Tiene la longitud de desarrollo para barritas a compresión. Entonces vamos a hacer igual que acabamos de hacer con las de tracción. La calidad del concreto son 28.1, la calidad del acero son 420 y el número de barras es una barra número 5. Entonces la longitud de desarrollo a compresión son 303 milímetros según el libro del profesor Segura. Aquí yo puse 302, entonces aquí van a ser 300, 302. ¿Listo? Y esa es la forma de calcular una longitud de desarrollo en compresión para cualquier barrita. ¿Alguien tiene alguna pregunta, muchachos? Sí, Inge. Dígame. ¿Cuánto puede ser el desfase entre la tabla y la fórmula? Deben ser muy chiquiticos, muy pequeños, o sea, digamos aquí está en 302 milímetros. Bueno, constructivamente yo no le pondría 302, yo le pondría o 310 milímetros, ¿cierto? Más fácil tener 310 que 302 en una barrita. Entonces estos son como unos mínimos, los que hay en la tabla y aquí calculada es el mínimo de longitud de desarrollo que ustedes tienen que poner. Entonces no es ni la de la tabla ni la que ustedes calcularon, es una constructiva superior a esas dos. ¿Sí? El grado de aproximación debe ser muy Gracias. cercano. Fíjese que aquí nos dio 302 y en el libro del profesor salen 303. Entonces deben ser muy cercanos. Yo creo que alcancé a verificar las de tracción y sí hay unas longitudes que no están coincidiendo. Entonces por eso les digo que no usen de lleno estas tablas sin verificarlas. Bueno, entonces programen una hojita de Excel y van variando y van obteniendo todos los valores de longitudes de desarrollo y van verificando los que cumplen y los que no. Y así pueden sacar sus propias tablas para longitudes de desarrollo ya corregidas con la verificación manual que ustedes están haciendo. ¿Alguna preguntita? Bueno, eso fue como el segundo temita que vimos ahí en los videos de presentación de longitud de desarrollo a compresión. Luego de eso vimos lo que eran los paquetes de barras. Entonces, cuando necesitamos un poquito más de refuerzo, podemos usar paquetes de barras y debido a la configuración del paquete, digamos en este caso de la derecha, uno de 3 barras o uno de 4, hay una región central que no queda con concreto.
Entonces la longitud de desarrollo tiene que aumentarse o un 20% o un 33%. ¿Listo? Entonces, para un paquete de barras, entonces vamos a calcular la longitud de desarrollo. Tenemos nuestra barrita de atracción y vamos a calcular su longitud de desarrollo para un paquete de 3 barras y un paquete de 4 barras. Entonces, cuando tenemos 3 barras, dice que va a ser 1.2 veces la longitud de desarrollo a tracción, ¿cierto? En este caso sería 1.2 por 600. Si lo calculamos de esa forma, nos va a dar 720 milímetros. Esa va a ser la longitud de desarrollo de un paquete de 3 barras de diámetro 5 octavos. Cuando tenemos 4 barras, pues simplemente sería 1.33 o 33%. Entonces sería 1.33 longitud de desarrollo a tracción, es decir, $700, $800. ¿Listo? ¿Eso qué es? Cuando tenemos paquetes de barras. ¿No? Esa es la forma de calcular la longitud de desarrollo. Condiciones para estos paquetes de barras. Entonces recuerden que nosotros por aquí arriba, voy a ampliar esto, por aquí arriba cuando calculamos la longitud de desarrollo, calculamos en base la fórmula que vamos a usar en base a la separación entre barras. Entonces cuando tenemos paquetes de barras, ¿cómo calculamos esa separación? Digamos que aquí tenemos una viga y aquí abajo vamos a tener paquetes de barras. Entonces en esta esquina vamos a tener uno de 3 y aquí uno de 4. Aquí uno de 3. Pues la separación va a ser desde acá hasta acá. ¿Listo? La separación entre barras. Asimismo tenemos que tener en cuenta cuál es el diámetro equivalente. ¿Cierto? Entonces aquí esto está mal. Entonces, para el caso de las 3 barras. 3 barritas de 5 octavos. ¿Qué área de barra van a tener? Entonces simplemente va a ser 3 por el área de una barra de 5 octavos que habíamos visto en una tablita, creo que en la presentación 1. Un segundo, dentro de la presentación 1. Entonces, bueno, ¿por qué estoy calculando el diámetro? Recuerden que esta tabla de la longitud de desarrollo depende del diámetro de la barra, ¿cierto? Barras menores al número 6 usan la fórmula de la izquierda, barras número 7 mayores usan las fórmulas de la derecha. Aquí el diámetro de mi barra tiene que ser un diámetro equivalente, ¿ya? Entonces, tengo 3 barritas de 5 octavos, es decir, el área de una barra de 5 octavos es 199 milímetros cuadrados, entonces sería 3 por 199 milímetros cuadrados. ¿No? Eso nos da un área de 597 milímetros. Para esta área, ¿cuál es el diámetro equivalente? Entonces recuerden que el área del círculo es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Si igualamos esto a 597 y despejamos el diámetro, podemos decir que el diámetro va a ser la raíz de 4 por 597 sobre pi. ¿Listo? Entonces, raíz de 4 por 597 sobre pi. Es decir, 28 milímetros. Es mi diámetro equivalente. Si vieron 28 milímetros aquí en mi tabla de la izquierda de la NSR, voy a intentar ampliarlo un poquito. Entonces 28 milímetros está por aquí, 28.7. ¿Sí? Quiere decir que es equivalente a una barra número 9.
¿cierto? Entonces mi longitud de desarrollo no sería la de 5 octavos, sino de una barra de 9. Aunque sea un paquete pues de 3 barras. ¿Está claro eso, muchachos? ¿Entendido lo del paquete de barras? ¿Cómo calcular el diámetro equivalente del paquete de barras? Y en base a ese diámetro equivalente, entramos a analizar cuál de las 4 expresiones de la norma vamos a emplear para calcular longitud de desarrollo. ¿Claros hasta ahí, muchachos? ¿Alguien tiene alguna preguntita? Inge, esos paquetes de barras normalmente, ¿dónde se usan o por qué se usan así? Digamos, yo he empleado eso en puentes. Cuando tú tienes un Ah, puente, ok. tienes unos momentos muy grandes, entonces necesitas muchas barritas separadas de refuerzo. Posiblemente no te quepan las barras, ¿cierto? Porque son demasiadas. Sí. Entonces lo que uno hace es que uno las agrupa en paqueticos de barras. Y si te fijas, aquí en este espacio acumulé 3 barritas y me ahorré. Es totalmente diferente a si yo las hubiera colocado de esta forma, porque entonces aquí hubiera consumido más espacio horizontal, ¿cierto? Pero recuerda que uno tiene que dejar unos espaciamientos para que pasen los agregados del concreto. Ok, claro. Entonces, por eso, para eso se usan las barritas, cuando tienes momentos muy grandes y necesitas áreas de acero muy elevadas. Gracias. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Y Fabián me pregunta que si les comparto el libro. No, no puedo compartirles el libro porque, pues aunque yo lo tengo, no puedo compartirles el PDF. Me toca compartírselo por partes. No sé si ya se los habré colocado acá, voy a revisar. Aquí les agregué un capítulo de adherencia. Vamos a ver si les coloqué. Me toca por partes, sí, aquí está. Entonces ahí ustedes pueden acceder a él en el Moodle. Ahí está el capítulo de adherencia para que lo puedan revisar. Me toca por capítulos o si no tendríamos problemillas ahí con los derechos de autor. Bueno, listo muchachos. Entonces, eso en cuanto a longitud de desarrollo a tracción y a compresión. Profe, si yo utilizo, por ejemplo, paquetes de barras con diferentes diámetros de barra, Paquetes de barras con diferentes diámetros. ¿Dónde es que estaba eso? Paquetes de barras con diferentes diámetros. Yo tomaría la longitud de desarrollo de la barra de mayor diámetro. No. No, porque recuerde que cuando hace paquete de barras tiene que calcular el diámetro equivalente. ¿Sí? Entonces, digamos, que usted tenga 2 diámetros de 5 octavos y una de un diámetro de 3 cuartos, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a cambiar? Este valor de área. Pues su área sería 2 veces el área de una de 5 octavos más una vez el área de la barra de 3 cuartos, que según la norma son 284, ¿sí? 284. Eso nos suma más 284. 682 milímetros cuadrados. ¿No? Con esta calcula usted un diámetro equivalente. Y ese diámetro equivalente le da un número de barra para calcular la longitud de desarrollo de ese paquete de barras. ¿Listo? Y si son 3 barras, pues lo multiplica por 1,2. Si son 4 barras, por 1,33. Y ahí obtiene la longitud de desarrollo de un paquete de barras combinado. De 2 de 3 de 5 octavos con 1 de 3 cuartos. listo, muchas gracias. ¿No? Bueno. Entonces, si no hay preguntitas, seguimos con los ejemplos. Recuerden que toda esta teoría está disponible ahí en el Moodle. Ahí están los videos de longitud de desarrollo y anclajes de refuerzo. Entonces vamos a ver el anclaje de refuerzo. Entonces, ¿cuándo usábamos ganchos de anclaje?
Entonces, cuando tenemos vigas, por ejemplo, un sistema entre una viga y una columna, una viga. Y por aquí tenemos una columnita. Entonces, esta viga va a tener un diagrama de momentos de este estilo. Continúa por allá. Y nosotros calculamos el refuerzo para el momento positivo máximo. ¿Listo? Entonces dice, tiene que llegar hasta donde el momento vuelva a ser cero. O sea, hasta acá. Voy a poner mi barra de refuerzo hasta acá. Pero a partir de este punto, cuando mi momento es cero, tengo que aplicarle una longitud de desarrollo. ¿Sí? Suponiendo que esta distancia sean, no sé, 400 milímetros. Y esta barra es de 5 octavos. Entonces nuestra longitud de desarrollo para esta barra tienen que ser 600 milímetros, ¿cierto? Por acá. Pero entonces si ustedes van a una obra, ustedes nunca van a ver una barra volando por aquí fuera de la columna, ¿no? Entonces la norma, ¿qué les dice? Lo que podemos hacer es garantizar el mecanismo de adherencia mediante un gancho en el refuerzo de la barra. Entonces dice, ponga su barra, extiéndala hasta cierto punto y genérele un gancho. Ese gancho lo que va a hacer es aportarle un poquito más de restricción al deslizamiento entre las matrices de acero y concreto. ¿Sí? Entonces dan varias opciones para ese tipo de ganchos. Entonces les ofrecen ganchos de 90 grados, ganchos de 180 o ganchos de 135 grados. Dependiendo del tipo de refuerzo que estemos manejando, vamos a usar un tipo de gancho o el otro. Si vamos a usar refuerzos principales o refuerzos longitudinales, podemos usar a 90 o a 180 grados. Si vamos a usar exteriores, podemos usar a 90, a 180 o a 135. ¿No? Entonces, ¿qué dice la norma? Vamos a volver acá. Dice, listo. Usted coge su barra y le genera un gancho. ¿Sí? Ese gancho pues va a tener un cierto aporte aquí del concreto que está en contacto con él, y aparte pues un aporte aquí por fricción. Entonces dice la norma, aparte del gancho, usted tiene que garantizar una longitud de desarrollo adicional, ¿cierto? Porque este aporte del concreto aquí contra el gancho no es suficiente para reemplazar los 600 milímetros de su barra. Entonces tiene que dejarle una longitud mínima y un gancho estándar. Entonces para nuestra barrita de 5 octavos, vamos a continuar con nuestra barra de 5 octavos. La norma tiene unas dimensiones mínimas para esos dobleces de esos ganchos. Entonces por aquí yo les dejo unas tablitas bien resumidas con esas dimensiones para que ustedes puedan calcularlas. Entonces dice, mi barra es una barra número 5, ¿cierto? Entonces al ser una barra número 5, nos encontramos en este primer ítem para los ganchos a 90 grados. Entonces dice, el diámetro del doblez, entonces cuando ustedes coloquen aquí el elemento que les va a permitir hacer ese diámetro, esto es lo que llamamos el diámetro de doblez. Es muy importante que se cumplan estos diámetros. Entonces, ¿qué sucede en obra? En obra usted le llega todo el acero sin figurar, llega todo el acero largo. Y usted le dice al maestro, maestro, créeme flejes de 30 por, dice, perdón, flejes no. Tóbleme ese refuerzo, ¿sí? Que sea una barra número 9.
Entonces dóbleme esa barrita para que me genere los ganchos. Entonces el maestro que va y coge una mesita, las mesitas que siempre hay en las obras, que tienen unos tubitos ahí incrustados, y coge cualquier tubito, pone su barra y empieza a doblar eso. Ahí sí, como dicen por ahí, a lo maldita sea, llega el man y empieza y dobla y dobla y dobla y dobla. Claro, pues a él no le importa, ¿no? Pero ustedes como son ingenieros saben que esto tiene que tener un diámetro de doblez. ¿Para qué se generan esos diámetros? Para que al momento de doblar su barra, en estas esquinas se generen unos esfuerzos residuales bajos. Unos esfuerzos residuales debido al doblamiento. ¿Sí? Si ustedes ponen cualquier barra ahí, a que el maestro coja y les doble eso, pero para allá porque es que tiene que fundir la losa en la tarde, él no se va a poner a verificar esto. Y llega y hace todo eso y su barrita falla por fluencia en esta sección, que es la sección crítica. Entonces su longitud de desarrollo va a estar aquí descontinuada. No tiene ganchito. Entonces, ¿qué pasa? La norma le va a decir, deje los 600, compañero. ¿Sí? Porque si su gancho está desconectado, no le sirve el mecanismo de adherencia. Y usted no dejó 600, sino dejó lo que le pide por gancho. Entonces va a tener problemas de adherencia en esa zona de los refuerzos. Por lo general estoy llegando a los apoyos o a las columnas, a todo eso. Entonces, va a tener momentos un poquito elevados. Y muy probablemente, si está muy de malas, usted va a fallar por ese lado y cuando vaya a la interventoría, pero es que ya no sería la interventoría, sería la fiscalía, ¿no? Va a la fiscalía a investigar qué pasó, van a descubrir que esto quedó mal doblado. ¿Sí? Obviamente es un proceso muy extenso, no, nunca he escuchado casos que pasen, pero pues uno nunca sabe. Es mejor prevenir. Entonces la norma les dice aquí, ustedes tienen unos diámetros mínimos de doblez para evitar esos esfuerzos residuales. Entonces no es decirle al maestro vaya y haga, sino una de dos, o exigir que use el doblez necesario, o pedir los aceros figurados, que pues las fundidoras de acero, ellos sí tienen este control de calidad y sí les van a garantizar esos diámetros de doblado. Entonces, dejando el miedo a un lado, sigamos con la extensión recta. Entonces, después de que ustedes generen el doblez, tienen que dejar una longitud adicional fuera de los diámetros de doblamiento. ¿Listo? ¿Esa longitud de cuánto es? Entonces, a partir del... Esto quedó horrible, pero a ver si puedo borrar un poquito. Aquí está su círculo de doblamiento. Entonces, perpendicularmente en este caso, porque es un gancho de 90, a partir de este punto, va a tener una longitud adicional, que según la norma, son 12 veces el diámetro de la barra. En este caso son 12 veces 15.9 milímetros. En este caso serían 190 milímetros. ¿Listo? ¿Cuál es la longitud total del gancho? Entonces suma esta longitud de la barra más esta barra doblada por el doblez del gancho. Entonces la norma le dice, adicionalmente, valores más, valores menos, ponga 16 diámetro de la barra adicional. Entonces, usted calcula la longitud de su barra hasta este punto, y a esto le va a sumar 16 veces el diámetro de la barra para poder hacer, digamos, un conteo exacto de cuánto acero se le van a ir en los ganchos y en los dobleces de su barra. Listo. Entonces, para eso son estas tablitas que salen acá. Depende si es un refuerzo de 90 o de 180. Si estamos hablando de estribos, pues van a ser 90, 135 o 180. O si estamos hablando, bueno, de esos dos casos. Refuerzo longitudinal o estribos. ¿Alguna preguntita de eso, muchachos? ¿Alguien tiene alguna duda? En obra, ¿cuál sería la mejor forma de poder hacer ese doblez, Inge, que cumpliese, Pues usted lo digamos, puede con la hacer en norma? obra, pero tiene que garantizar estos diámetros de doblez. Sí, es muy difícil garantizar eso en obra. ¿Sí? Pues no conozco el primer caso, pero pues es mejor prevenir, ¿no? Entonces por eso uno los pide directamente doblados desde la distribuidora.
Pero pues esto es Colombia, entonces ustedes saben que no. Siempre se les olvida una barrita, o que el auxiliar contó mal las barras, entonces se hizo mal el pedido. Es muy difícil controlar eso, ¿sí? Si usted no tiene el mecanismo en obra para realizar este doblez, yo pediría de nuevo el material o lo devolvería para que me hagan ese doblez de una forma técnica, ¿sí? No, he visto muchas obras que los hacen los maestros, no se han caído, ¿no? No estoy diciendo que se les vaya a caer, pero si por X o Y motivo se cae y encuentran eso, al primero que le caen es a usted. Yo o garantizo este diámetro podría hacerlo con un paquete de barras. Pega muchas barritas ahí en la mesa del maestro, coge y le pega unas barritas que le generen un diámetro equivalente y en base a eso hace los dobleces. Esa puede ser una opción, ¿sí? Pero yo recomiendo que no lo hagan. Preferible tener más bien un control a la hora de pedirle el material, un poquito más de control y evitar esos problemas en obra. Bueno. Entonces, eso en cuanto a la longitud de los ganchos. Entonces aquí veíamos lo que les decía de la longitud de desarrollo mínima que pide la norma. Esa longitud desde donde se mide, desde la sección crítica hasta la parte exterior de los ganchos. ¿Listo? Entonces aquí viene una formulita que dice, la longitud de desarrollo para un gancho a 90 grados, por ejemplo, tiene que ser mayor o igual a 0.24 gamma FY sobre lambda BB, esa fórmula sí estará bien, por el diámetro de la barra. Creo que está mal esta fórmula. En un segundo la verifico en la norma. Abajo es raíz de F'(C). ¿Cierto? Sí, aquí está. Raíz de F'(C). Entonces, esto está mal aquí. F'. Perdón, entonces por favor ahí corrijan en sus apuntes que es raíz de F'(C) para cuando revisen el video, porque el video sí se fue mal esa forma. Entonces, voy a borrar acá. Raíz de F'(C). Listo. Entonces la longitud para el gancho de mi barrita de 5 octavos sería 0.24. Si entonces dice, en este caso, para concretos de agregado liviano vale 0.75, para otros casos vale 1. Entonces es diferente al que tomamos para la longitud de atracción, ¿cierto? Entonces en este caso es un concreto normal, entonces 1.0 por 420 sobre 1 por la raíz de 28 por 15.9. Entonces ese gancho me da, dice que si le voy a hacer un gancho de 90 grados, la longitud que tengo que garantizar debe ser de 300 milímetros. ¿Sí? Entonces, son 300 milímetros desde la sección crítica hasta la parte externa de nuestro gancho. ¿Me sirvió colocarle un gancho? Claro, porque fíjense, aquí yo solo tenía 400 disponibles, no podía meter los 600 milímetros. Entonces, lo llevo hasta aquí, dejo un recubrimiento, ¿cierto? De 5 centímetros, listo. Entonces, esta longitud van a ser 350 milímetros, que es mayor a los 300 que me está pidiendo el anclaje por el gancho. Voy a dejar esto acá. Es mayor a los 300 que me está pidiendo el anclaje por el gancho. ¿Listo, muchachos?
¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta de la longitud para ganchos? Voy a mirar el chat a ver si hay alguna pregunta. No, ninguna. Bueno, ¿qué otra fórmula tenemos? Entonces, en el libro del profesor Segura, de nuevo. Bueno, ahí como que hay una pregunta. Vamos a ver. No, no hay preguntas. Listo. Pues en el libro del profesor Segura, él también tiene unas tablitas para los ganchos. Entonces, esa es la sección 4. Entonces, aquí está el mismo esquema que teníamos en la norma, donde le indica cuál es la longitud de desarrollo para el gancho, ¿cierto? Desde la sección crítica. Y unas dimensiones mínimas que tiene que cumplir su refuerzo para ser considerado un gancho de refuerzo. Asimismo, él tiene unas tablitas. Pues aquí está, por ejemplo, aquí a la izquierda, FY de 420, si sub C de 1, ganchos que terminan en gancho estándar. ¿Listo? Entonces, si vamos para la parte de 28 megapascales, que es nuestro concreto, con una barra número 5, dice que como mínimo tienes que usar 302 en longitud de desarrollo. A nosotros nos dio 300, entonces le pongo 310. Aquí tiene 350, entonces está cumpliendo tanto las tablas del profesor Segura como la fórmula exacta. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Esa longitud ustedes la pueden reducir. ¿Cómo la pueden reducir? Dependiendo de unos factores. Entonces, de unas condiciones. Si usted tiene un gancho a 90 grados, por ejemplo, su diámetro de la barra es menor a la número 11, tiene un recubrimiento lateral mayor a 65 y mayor a 50 en la parte frontal del gancho, puede multiplicar la longitud por 0.7. Entonces vamos a ver nuestro caso. En este caso nuestro recubrimiento es de 5 centímetros, entonces no estamos cumpliendo. Perdón, esta. Sí se está cumpliendo. ¿Sí? Entonces recuerden que el recubrimiento más allá del gancho quiere decir, tu gancho llega hasta acá, esta es su viga. Esta distancia, la parte de afuera acá, es el recubrimiento más allá del gancho. Tiene que ser mayor a 50 milímetros. Mayor o igual. En este caso tenemos 5 centímetros, que es lo mismo, entonces estamos cumpliendo esta primera condición. La segunda condición es el recubrimiento lateral. Entonces, si miramos lateralmente el refuerzo, esta distancia debe ser 50. Perdón, 65. Mínimo. En nuestro caso no aplica porque recuerden que en el primer esquema dijimos que el recubrimiento era de 50 milímetros. Entonces no aplica esa condición. No podemos reducir la longitud de desarrollo. Bueno, entonces pues aquí están estas 3 posibles condiciones para calcular los factores de reducción de esa longitud de desarrollo. ¿Listo? Creo que el único extraño ahí es la parte del área requerida y el área proporcionada. Pero creo que en el video está explicado cuándo se usa este factor de acá por área requerida y área proporcionada, ¿cierto? ¿O alguien tiene alguna duda de ese punto? Que no se los puedo explicar ahorita porque no hemos visto diseño a flexión. Cuando veamos diseño a flexión, me recuerdan y hacemos un ejemplo de estos factores de modificación. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, señor. No, señor. Bueno. Listo. Y con eso terminamos ya los ejemplos correspondientes a las longitudes de desarrollo. Entonces, si quieren, podemos dejar hasta ahí por hoy. Y el próximo jueves terminamos los ejemplos que corresponden a lo que es empalmes por traslapo, en barras tracción, barras de compresión y
vemos un ejemplito un poquito más aplicado con una viguita. ¿Listo? Entonces, si alguien tiene dudas de todo lo que hicimos hoy, hablen ahora de una vez para salir de todas las dudas que tengan. No, señor, dudas con respecto a lo de hoy. Por el momento no. Bueno, les voy a mostrar aquí así como de rapidez una programación que yo tengo para las longitudes de desarrollo. Por aquí abajo. Entonces aquí tengo, digamos, la longitud de desarrollo para una barra con casos simplificados, que fue el que nosotros vimos. Entonces, nuestra barra era de 5 octavos, el concreto era de 28 megapascales y no tenía recubrimiento epóxi, el recubrimiento de la barra eran 50, la separación entre barras eran 150, y aquí nos da una longitud de desarrollo de 600, por ejemplo, para la barra 5, para la barra 6, para la barra 7, para la barra 8. Entonces, de esa forma, yo pude verificar el libro del profe Segura en sus longitudes de desarrollo, ¿sí? Para los casos simplificados. Esa era esta tabla. Entonces, por ejemplo, aquí, la de 28 para una barra número 8 es de 1184. A mí me está dando por el cálculo 1186. ¿Listo? Entonces están aproximados, puedo usar la tablita. La barra 9, 1338 para el profe Segura, yo tengo 1340. También es aceptable. Aunque tiene aquí es 28.1. Ahí está. Está el valor exacto. Para la barra número 10, a 1 milímetro de diferencia. Para la barra número 2, en 300. Para la barra número 3 está en 359. ¿Sí? Pues esto es lo que quiero que puedan ustedes programar para que puedan verificar las tablitas del libro del profesor Segura y corregir los valores que les den o los que no les coincidan. ¿Listo? Entonces, por aquí abajo tengo el caso general. Entonces, yo programé, aparte de las fórmulas reducidas, programé el caso general con el C sub B, con el KTR, ¿cierto? Entonces, ahí está más o menos la misma. Para la... Aquí, digamos, está la longitud de desarrollo de la barra en compresión. Entonces, es una barra número 5, con un concreto de 28.1. Aquí tengo lo que les comentaba del requerido y del proporcionado, que lo vamos a ver cuando veamos flexión. Está el concreto, de ahí estribos, bueno, todas las condiciones que tiene ahí esa tabla para los factores, y me dice su longitud de compresión deben ser mínimo 302 milímetros, que es lo que nosotros habíamos calculado aquí a mano. 302, ¿sí ven? Entonces, es fácil de programar esta longitud de desarrollo. Aquí está, digamos, la del gancho estándar. Entonces, es una barra número 5, concreto 28.1. No tiene recubrimiento epóxico, la barra tiene un recubrimiento de 50. Concreto normal. Y me dice su longitud deben ser 300 milímetros. Y eso fue lo que yo calculé por aquí cuando yo calculaba el gancho. Acá, 300 milímetros. Entonces, de esta forma ustedes pueden comprobar todas las tablitas que tiene el profesor Segura allá en su libro. ¿Listo? Entonces les recomiendo que vayan haciendo su programación de la hojita de cálculo para que pues eso les sirva en su examen y de aquí en adelante en sus diseños les va a ser muy, muy funcional esa tablita. ¿Listo, muchachos? Ah, bueno, ya les paso la asistencia, porfa. No se vayan a ir sin firmar mi asistencia. Regálenme un segundito. Ahí les dejé
la asistencia del día de hoy para que por favor la firmen. Todos están en el grupo de WhatsApp, ¿cierto? Entonces, antes de irnos, si no hay preguntas, por favor, me regalan el correo de los que hace falta agregar al Moodle para yo intentar hacer el trámite. Y los que no estén en el grupo de WhatsApp, por favor, si alguien les puede compartir el enlace de invitación, aquí mismo por el chat para que puedan agregarse. A ver si yo puedo. Listo, muchachos. Eso sería todo por hoy. No sé si tengan preguntas. Listo, Fabián. Te regáleme un segundo ya. Ya lo agrego. Listo, Fabián. Ahí en ese enlace pueden agregarse al grupo de WhatsApp los que hagan falta. Bueno, muchachos, entonces si no hay preguntas, nos vemos el próximo jueves. Y con eso cerramos el otro jueves la longitud de desarrollo y los mecanismos de adherencia. Entonces, repasen, hagan la programación de su hojita, comparen las tablas del profe Segura y con eso ya creo que sería suficiente para dejar afianzado el tema de longitud de desarrollo. ¿Listo? Entonces voy a parar la grabación en este momento y por hoy dejamos hasta ahí. Nos vemos el jueves.